El sistema de ordenamiento mental, o mapa mental, como es más conocido, es un sistema que se refiere a cómo se organizan los pensamientos. Podríamos compararlo con un número de teléfono que tiene una X cantidad de dígitos. Pero estos dígitos necesitan estar ordenados de la forma correcta. Si yo quiero que me comuniquen con una persona, necesito digitarlos uno a uno en el orden correspondiente, para que así nos comunique con esa persona en particular. Nuestra mente funcionaría de la misma manera. Y esto tiene que ver con las prioridades que el cerebro asigna, con la forma de ordenar cuestiones, no solo siguiendo patrones mentales, sino una rigurosa lógica. Tu cerebro nunca va a pensar primero en viajar y luego en sacar los boletos, por decirlo de alguna manera. Y en caso de que lo hiciera, esto sería un divague. Es simplemente un deseo que podemos tener de viajar, pero no va a comunicar nuestro sistema nervioso o nuestra mente, no le va a comunicar a nuestro cuerpo o a nuestro organismo que salga a conducir si no tenemos vehículo. Cuando las cosas están en nuestra cabeza de manera desordenada, entonces el cerebro no las entiende y nos lleva a cualquier sitio o lo que es peor a ninguno. Es lo mismo que si marcamos un número de teléfono con los mismos dígitos pero de manera desordenada. Nos va a comunicar con cualquier otra persona o con nadie. Una forma de hacer mapas mentales son las asociaciones. Ningún disparador es tan potente como los olores. Cuando percibimos un olor, recordamos exactamente dónde estuvimos la primera vez que lo hemos percibido. Entonces, una forma sería disparar estos estímulos y asociarlos, y luego ver si podemos armar una ruta en nuestra mente. La forma correcta sería enlazar esos disparadores con las asociaciones que le asignemos. Es muy importante para mantener un control de cómo funciona nuestro cerebro, ir ensayando los mapas mentales. Todos los pensamientos que tienes y que no eliges tener, que llegan a ti dependiendo de la vibración en la que opere tu mente, dependiendo del tipo de pensamientos que genere tu cerebro a través de tu mente subconsciente, buscando precisamente lo que ya tiene almacenado. Todo esto conforma el sistema de actividad mental. Es muy importante tener un cierto control del tipo de pensamientos que dejamos ingresar a nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Simple, controlando lo que ponemos en ella. Pero más específicamente, prestar atención al nivel de vibración en la que opera nuestra mente. Es decir, a los canales que elegimos adoptar. Si elegimos canales negativos, nuestro cerebro operará en negativo y solo nos visitarán ideas que desembocarán en conclusiones negativas. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que llega a nuestro cerebro. Si recibimos información basura, el cerebro va a procesar basura y lo que va a generar son ideas basura. Y lo peor, vamos a transmitir a nosotros mismos y a todo nuestro entorno toda la basura que tenemos incrustada en la mente. La mente tiende a armonizar. Esto quiere decir, si tenemos pensamientos derrotistas, la mente va a emprender acciones y a atraer situaciones que estén en armonía con eso que tengamos en nuestra cabeza. Porque nuestra mente subconsciente identifica o considera que eso es lo necesario, lo importante. Y entonces solo va a querer más de eso. Cuando tú estás metiendo un cierto tipo de información, tu mente va a tratar de armonizar. Tu mente, a la voz que más le va a prestar atención es a tu propia voz, porque es la voz que viene escuchando desde que ha nacido prácticamente. Lo que te dices tú mismo, para tu cerebro es lo más importante. Por lo tanto, va a priorizar ese mensaje que tú te estás transmitiendo. Te habrá pasado cientos de veces que si te obsesionas con algo, comienzas a verlo por todos lados, porque tu mente le presta particular atención y va a estar buscando eso, con un método llamado sistema de activación reticular, que te lo voy a explicar en el siguiente video. El sistema de activación reticular, también conocido como filtro reticular, está compuesto por varios circuitos de neuronas que conectan el tallo con la corteza cerebral. En cualquier momento,
el cerebro está procesando miles y hasta cientos de miles de datos. A lo largo de todo un día habrá recibido cerca de 10 millones de porciones de información. La mayoría de estos fragmentos de información no atañen a soluciones que el cerebro tiene que encontrar, por lo que va a filtrarla solo dejando aquello que le va a resultar útil en la supervivencia o en los objetivos que nosotros hemos impuesto. Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuánto de lo que aprendiste ayer puede servirte para programar una red social? Seguramente la respuesta será nada, porque tu cerebro ayer no estaba buscando cómo programar una red social. Lo que sucede con este sistema es que solo le presta atención a lo que tiene en la mente. Si una cámara de televisión hace un paneo por un estadio de fútbol donde hay miles de simpatizantes de un equipo, sosteniendo banderas con el nombre de las ciudades a donde pertenecen estos simpatizantes, todas pasarán de largo para tu mente. Para tu cerebro todas esas banderas no serán relevantes. Pero si aparece alguno de estos simpatizantes del deporte sosteniendo una bandera de una ciudad a la que tú asistes o de tu ciudad, tu cerebro se va a enfocar y va a fijar su atención allí. Lo mismo que si una mujer queda embarazada, comienza a ver mujeres embarazadas por todos lados. Y se pregunta, ¿todo el mundo ha quedado embarazada ahora que yo también lo estoy? No es así. Esas embarazadas siempre estuvieron básicamente en la misma proporción, solo que ella no le prestaba atención. Ahora que se encuentra en la misma situación, su cerebro está atento a identificar situaciones similares a la que ella está experimentando. Por eso en concreto, el sistema de activación reticular busca más de lo que tú ya tienes en la mente. Por eso, repito, es muy importante la información que estés introduciendo en tu cerebro, porque tu cerebro va a buscar más de eso. Y por eso es tan importante, aunque te parezca algo tonto, para que este curso te dé resultado, creerte un genio, creer que tu cerebro puede concebir una idea genial. Si no lo crees, estoy un 99% seguro de que todo este curso no va a servirte para nada. El cerebro no conoce la diferencia entre realidad y ficción. Y te voy a dar un ejemplo que te lo va a demostrar. Piensa en la última película que te ha emocionado o te ha hecho llorar. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué te emocionaste? ¿Por qué te pusiste triste? ¿Por qué has llorado? Si son actores que están ganando millones, detrás de ellos hay un director, camarógrafos, y tu mente sabe perfectamente esto, pero tu mente no lo reconoce. Ve una escena triste y automáticamente comienza a liberar las mismas hormonas que si eso estuviera sucediendo de verdad. Esto ha quedado demostrado con los perros de Pavlov y con tantos experimentos que se han hecho. Para tu mente, los condicionamientos son los mismos. Va a segregar la misma cantidad de sustancias y se va a comportar de la misma manera tanto si una situación es real como si es ficticia. Por eso es muy importante prestar atención a la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos, porque tu mente puede llegar a creérselo. Si estás todo el día diciéndote que eres un idiota, tu mente va a creer que eres un idiota y va a actuar en consecuencia a lo idiota que crees que eres. La plasticidad sináptica es una propiedad desencadenada por el funcionamiento de las neuronas cuando establecen conexión entre ellas. Esta dinámica va dejando una huella que modifica la percepción de la siguiente secuencia. Y este proceso hace que nuestro cerebro esté en constante modificación. Nueva información recibida puede servir de estímulo para que el cerebro cree nuevos canales neuronales o modifique y reorganice los anteriores. Gracias a este descubrimiento es que le permitió a la ciencia establecer la premisa de que mientras más ejercitamos nuestras capacidades mentales, más las podemos desarrollar. Por eso voy a hacer hincapié a lo largo de todo este curso en que toda la información nueva que vamos a aprender, todo lo que vamos a poner en nuestra mente, toda la información que voy a compartir contigo va a generar una revolución en tu cerebro. Tu cerebro, como te lo dije al principio,
no va a ser el mismo antes de iniciar este curso que luego de terminarlo. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Las emociones son más fuertes que las razones. Debido a este mandato, la vida mental se desarrolla en base a la contención o negación del pensamiento que genera la emoción, dado que la emoción gobierna el razonamiento. Cada emoción prepara al organismo para una acción consecuente. Con la ira, por ejemplo, la sangre fluye a las extremidades y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva, así también como el aumento de las hormonas, como la adrenalina, para que genere un flujo de energía suficientemente fuerte por si tenemos que emprender una acción que requeriría el uso de nuestra fuerza. Con el miedo, y vamos a retomar a este ejemplo, la sangre fluye a las piernas, así resulta mucho más fácil huir, al mismo tiempo el cuerpo se paraliza, tal vez para que en esos instantes el cerebro determine si esconderse no sería una mejor opción. El levantar las cejas ante la sorpresa permite un mayor alcance visual y también que llegue más luz a la retina. Esto lo que hace es ofrecer una mayor absorción de la información para distinguir más ampliamente lo que está ocurriendo. En el disgusto, la nariz se frunce y el labio superior se tuerce, en un claro ejemplo de intentar bloquear las fosas nasales, ya que primitivamente el disgusto se debía a percibir un mal olor. Dicho todo esto, las emociones siempre son más poderosas que las racionalizaciones, y quizás se deba a que durante la evolución nuestras emociones y nuestras intuiciones guiaron siempre una respuesta instantánea a situaciones donde ponernos a reflexionar podría haber significado la muerte. Gracias a esto es que se nos permite hacer una técnica llamada el anclaje. El anclaje mental es un método de interrelación y uno de los más comunes que existen. Y si bien apenas somos conscientes de que lo utilizamos casi constantemente, podemos hacerlo de manera consciente, de manera programada. Cuando percibimos un aroma determinado y lo evocamos, no solo apreciamos a qué corresponde ese olor determinado, sino que también dónde estábamos cuando lo percibimos por primera vez y cómo nos sentíamos cuando lo hicimos. Los aromas son uno de los evocadores más potentes que existen. Por eso sería muy recomendable utilizarlos en el anclaje. El anclaje es la asociación automática entre un estímulo y la respuesta emocional. Anclaje es lo que, por ejemplo, hace que tenga hambre en un momento determinado del día, es lo que me hace emocionar cuando oigo una canción, es lo que conduce a que un olor determinado me transporte a otro momento y me evoque diferentes sensaciones. Y asimismo, los hábitos también se rigen por anclajes. Por ejemplo, hay personas que encienden un cigarrillo o un cigarro cada vez que van a iniciar una conversación con otra. Existen diferentes tipos de anclajes: negativos, positivos, conscientes, inconscientes, analógicos, encadenados, apilados, fisiológicos, cognitivos, autoanclajes. Si te pones a profundizar, vas a encontrar una gran variedad de ellos, todos más o menos parecidos, y diferentes técnicas para programar anclajes, neutralizarlos, crear anclajes positivos, colapsarlos. Pero aquí nos vamos a especificar de manera más general en esta poderosa técnica, y en caso de que quieras profundizar o adentrarte más en ella, puedes encontrar muchísimo material al respecto. Pasemos a explicar en detalle cómo funcionan. La ansiedad es un recurso natural que se activa en el momento que nuestro cerebro considera que existe un peligro real para conservar la vida. Estos síntomas realizan una respuesta inmediata en nuestro sistema nervioso para que podamos permanecer vivos. Sudoración, taquicardia, el estómago se crispa, se segrega adrenalina por si hay que emprender una acción vigorosa, la sangre fluye a las extremidades por si tenemos que correr, se activa el sistema huye o pelea, se paraliza el cuerpo, todo lo que venimos nombrando. Es decir, nuestro organismo completo es una explosión de hormonas, sensaciones, alertas, etc. Pero ¿qué sucede cuando el cerebro codifica algo neutral como si fuera un peligro real? Lo que sucede es que envía la misma información y el cuerpo genera los mismos síntomas.
Ya sea que la respuesta sea un estímulo real o imaginario, el cerebro va a enviar las mismas señales. Y esta característica del cerebro hace que podamos crear anclajes. Si condicionamos nuestra mente para que envíe ciertas señales ante un estímulo determinado, conseguiremos que lo haga siempre. Y conseguiremos que nuestro organismo, incluso nuestro estado de ánimo, cambie y se adapte a ese estímulo que le estamos imponiendo, ya sea real o imaginario. Con lo único que tenemos que tener cuidado es con los anclajes negativos. Lo que ocurre es que el cerebro tiende siempre a asociar, como lo establece bien claro las leyes de la Gestalt. El cerebro siempre va a tratar de homogeneizar. Entonces, si tenemos estacionado en nuestra mente un anclaje negativo, va a reaccionar con el tiempo de la misma manera ante estímulos similares, ya sea en forma, significado o simbolismo. O sea que primero tenemos que ver qué tenemos puesto en nuestro cerebro, qué anclajes nos están condicionando para que reaccionemos de cierta manera ante ciertos estímulos. Y una vez que hemos solucionado eso, ahí podemos reestructurar con nuevos anclajes, de manera totalmente consciente. La forma más práctica para ir cerrando toda esta teoría es utilizar momentos felices y tomar alguna acción determinada. Ya sea olfatear un perfume, jalarnos la oreja. Entonces, cuando estemos tristes o deprimidos por alguna razón, podemos utilizar ese activador para que el cerebro relacione los estímulos y nos traiga las mismas secreciones de endorfinas que habíamos tenido en ese momento de dicha. ¿Trabaja así de sencillo? Por supuesto que no. Todo requiere de una práctica. Y mientras más inteligente seas, más difícil será engañar a tu cerebro. Pero sí puedes lograrlo. Me despierto a la mañana. Mi cerebro viene de realizar uno de los procesos más arduos que existen. Sintetizar las proteínas que se van a fijar en las neuronas para guardar la información que va a quedar almacenada en nuestra memoria a largo plazo. En resumidas cuentas, esto significa que de toda la información que adquirimos durante el día, solo vamos a almacenar lo verdaderamente importante. Solo esa pequeña parte va a estar accesible. Lo demás quedará guardado en algún rincón profundo de nuestra memoria subconsciente o de nuestra mente automática, que quizá podrá ser revivida por alguna clase de hipnoterapia, regresiones, cosas en las que nosotros no vamos a entrar. Nuestro cerebro tiene que completar esta tarea todas las noches antes de despertar. Por lo tanto, es muy importante la cantidad de horas de sueño que necesitamos, no solamente para que nuestros músculos terminen de desarrollarse debido al ejercicio que han hecho durante el día, como para que nuestras capacidades neuronales terminen de procesar sus requerimientos y estar funcionables al 100% de manera óptima al día siguiente. Ya sabemos que recibimos entre 4, 8 y 12 millones de porciones de información por día. Esa información va a formar parte momentáneamente de nuestra memoria de trabajo. Por eso, si nos despertamos de manera natural, esto quiere decir que nuestro cuerpo ha descansado correctamente y nuestro cerebro completó con los procesos que necesitaba. Pero el cerebro no ha descansado un solo segundo. Déjame decirte algo que quizás nunca te has puesto a pensar. Dependiendo de la edad que tengas, ese es el tiempo que tu cerebro ha estado trabajando sin tener un solo minuto de descanso. El único momento en el que nuestro cerebro puede llegar a descansar y de manera parcial, porque no lo hace jamás, es cuando meditamos. Por lo tanto, lo primero y más importante que debemos hacer mientras despertamos es meditar al menos 10 minutos. La gente tiende a subestimar esto de la meditación, pero es el único momento donde todo el parloteo constante de la mente se va a callar y va a generar espacios para oír su propia voz. La mente siempre está recordando el pasado o soñando con el futuro, pero nunca está en el momento presente. No podemos parar a la mente, pero con la meditación se vuelve un instrumento útil, en vez de esclavizarnos a su charla constante. No podemos hacer nada, solamente ser un espectador,
un observador mirando el tráfico de la mente, de los pensamientos que pasan, deseos, recuerdos, sueños, fantasías, pero simplemente nos mantenemos a una prudente distancia, observando sin juicios, o sea, sin decir esto es bueno, esto es malo, esto es mentira, esto me gusta, sino dejar que los pensamientos simplemente pasen. Existen varias técnicas de meditación, no es el objetivo de este curso, así que no las voy a mencionar, pero básicamente son muy sencillas. El fluido es una forma de meditar, estar concentrado en una tarea que nos produce placer, como tocar un instrumento, como pintar un cuadro, como cerrar los ojos y concentrarnos en la respiración, etc. No importa cuál sea la forma en la que medites, busca una forma para meditar. Haz que tu cerebro tenga un minuto de descanso, no le preste tanta atención a todos esos pensamientos continuos que tiene, sino mirarlos desde afuera. Sea como sea, te voy a dar algunos consejos o tips o técnicas para cualquiera de los métodos que decidas utilizar de meditación. El primer punto para la meditación es un estado relajado. No pelear con la mente, no intentar controlarla, no concentrarse. El segundo es tratar de observar, de presenciar lo que pase a tu alrededor sin ninguna interferencia. Y tercero, la actitud de no juzgar, dejar que pasen los pensamientos. La música de meditación no existe, solamente existe la música de relajación. La música, cierto tipo de música, te ayuda a relajar para que puedas entrar en meditación. Y olvídate de los resultados. Tu mente va a esperar resultados, gracias a los principios de las leyes de la Gestalt. Tu mente no va a querer dejar una pregunta sin respuesta. Tu mente va a esperar que si inicias algo, obtengas algo a cambio. Busca la gratificación y la gratificación inmediata. Pero en la meditación no nos interesa para nada lo que la mente quiere o espera. La mente está acostumbrada a nunca dejar de trabajar, a nunca dejar de procesar, de juzgar, de interpretar todo a su alrededor. Y a ella le vamos a hacer este regalo de la meditación, quitándole toda esa carga de encima. Nuestra mente funciona como un jardín, como lo describe Allen. Si se la abandona y no se la siembra ni se le brindan los cuidados adecuados, se llenará de maleza. En cambio, si se la cultiva, se llenará de flores. Pero de una u otra manera, la mente va a llenarse. Porque un principio básico del cerebro es que detesta los espacios vacíos y las formas inconclusas. Y de este principio es que nos vamos a servir más adelante para elaborar la estrategia que nos va a llevar a aprender a crear una idea aunque no seamos creativos. Cuando nos enfrentamos a un problema concreto, lo primero que se activa es el sistema límbico. Esto quiere decir, primero la amígdala da su veredicto. Si no es un problema de vida o muerte, no le interesa. Entonces toma el control la corteza cerebral. Y allí comienza a servirse de sus mecanismos lógicos, es decir, nuestro cerebro tiende a recurrir a la razón, a querer resolverlo de manera convergente, vertical, lineal. Pero si nos apartamos de este impulso, entonces la mente va a querer intentar llenar este espacio que se le ha planteado de manera divergente. Es decir, que para acudir al pensamiento lateral, primero hay que suprimir dos impulsos básicos de la mente. Si tomamos al cerebro emocional y límbico como un solo cerebro automático. Si nos ponemos más minuciosos, entonces serían tres principios. Una vez que el cerebro resigna el impulso de atender a nuestros pensamientos más primitivos o emocionales y luego al razonamiento, ahí recién podemos entrar en el pensamiento lateral o divergente, en lo que llamamos o estamos llamando en este curso la creatividad artificial. Por esta misma razón es que la creatividad es tan difícil de llevar a cabo, porque la mente es perezosa y la mayoría de las veces, si no logra resolverlo de manera primitiva, de manera emocional, se estancará en la lógica, pero muy pocas veces vamos a utilizar nuestro ingenio, nuestra imaginación, nuestra creatividad, porque si ya encontró la respuesta que buscaba, ahí se queda. Entonces, el pensamiento convergente es el tipo de pensamiento orientado a la solución convencional de un problema, pero fue suplantado de manera prodigiosa por el pensamiento divergente, que es aquel que elabora criterios de originalidad, de inventiva y de flexibilidad.
Existe otro tercer tipo de pensamiento, que es el que voy a pasar a explicar en el siguiente video, y es lo más maravilloso que le va a ocurrir a tu cerebro a lo largo de toda su vida. Existe un tipo de pensamiento que tiene un poder capaz de cambiar el mundo a tu alrededor. Es el tipo de pensamiento que ha visitado las grandes mentes de la historia. Muchas veces se ha presentado como un sueño, como imaginación, como intuición, idea, inspiración. No importa la manera en la que visite tu mente. Lo importante es que viene acompañado de una fuerza de expansión. La misma fuerza que va a poner tu cerebro para frenarla. A este tipo de pensamiento yo lo he llamado pensamiento explosivo. Es un tipo de pensamiento que llega a nuestra mente tratando de desplegar toda nuestra creatividad y toda nuestra genialidad. Pero por lo general se va a encontrar con una barrera funcional a la que yo he bautizado el sistema de pereza. Es un subproducto consecuente del pensamiento preponderante que acunamos en nuestra cabeza alrededor de toda nuestra vida. No voy a poder explicarte cómo se desata el pensamiento explosivo, cómo surge, cómo provocarlo, porque sinceramente te estaría mintiendo. No tengo idea de cómo este tipo de pensamiento visita tu mente. Muchos lo llaman el momento eureka, es ese momento en donde te despiertas a las 4 de la mañana con la solución a una idea que te estuvo rondando durante todo el día, pero sí voy a explicarte cómo lo frenas, es decir, cómo lograr no frenarlo. Si entiendes las causas de por qué este tipo de pensamiento nunca ha visitado tu mente, quizás comience a hacerlo. No puedo asegurártelo porque no sé qué es lo que lo desata. Todavía no he encontrado la solución a cómo hace para nacer este tipo de pensamiento. En un momento no entendemos algo y al tiempo, a los minutos, a los días, pasamos de una manera casi mágica a comprenderlo, se nos ilumina cada uno de los rincones de nuestro cerebro y entendemos o resolvemos algo que antes no. ¿Qué sucedió en nuestra mente? ¿Qué circuitos se conectaron? ¿Qué neuronas interactuaron para que esto suceda? Prácticamente es un misterio. Calculo que es un misterio para la ciencia. He estado estudiándolo y buscando a alguien que tenga la respuesta y sinceramente no lo he encontrado. Pero voy a repetirte, sí sé perfectamente qué tipo de cosas estás haciendo que van a hacer que este tipo de pensamiento jamás visite tu mente. Y te los voy a nombrar a continuación. Cada vez que este tipo de ideas, a las que yo le he llamado pensamientos explosivos, surcan nuestra mente, nuestro cerebro las aniquila con todo tipo de ideas y pensamientos limitantes. Estas ideas las fue recogiendo a lo largo de su vida y establecieron un mecanismo para obligarnos a que abandonemos. Es muy importante que prestes atención a esta clase en particular porque es lo que más va a frenarte a la hora de decidir crear genialidades, ser un genio, innovar, y es lo que más te va a hacer desistir o descreer de todo lo que vienes aprendiendo y de lo que vas a aprender. Y más que nada cuando debas ponerlo a la práctica. Entonces, trata de entender y de prestar muchísima atención a todo lo que voy a decirte a continuación, porque si logras sortear estas barreras mentales, entonces nada podrá detenerte y este curso sí va a ser efectivo para tu cerebro. De otra manera, dudo mucho que puedas llegar a lograrlo. Estos límites mentales de los que te estoy hablando se fueron fijando en nuestro cerebro automático para dar respuestas instantáneas a las circunstancias que nos rodean. Están establecidos en nuestra forma de pensar, condicionando nuestro comportamiento. La mente y el cuerpo trabajan en conjunto y ambos son perezosos. Este es un principio básico. La mente no quiere hacer nada. Si quieres comprobarlo, ponte a leer un libro, a los 5 minutos tu mente estará divagando, pensando en otra cosa. Cualquier excusa para que no la obligues a concentrarse en la lectura. Ponte a hacer deporte, ejercicio o sal a correr y te vas a dar cuenta que a los pocos metros tu cuerpo va a empezar a darte dolores, a incomodarte, todo para que desistas de seguir ejercitándote. Eres tú el que tiene que decidir seguir con el ejercicio físico. Tu mente y tu cuerpo no quieren hacer nada. Solo buscan el camino de menor resistencia. Solo buscan la forma más fácil de hacerte sobrevivir, de que ahorres energías. Por esto mismo intentarán poner todas las excusas posibles
para evitar pasar a la acción. En el caso de los pensamientos, lo primero que va a ocurrir es desestimar a este tipo de pensamientos explosivos. Lo primero que va a venir a tu cerebro es: esto es una locura, no se puede hacer, seguro ya está inventado. Estas son las 3 excusas más básicas que tu mente te va a repetir para hacerte desistir. Si llegara a atravesar la argumentación mental, entonces el organismo empleará ahora sus últimos recursos para que desistamos de ponernos en marcha. Ahí nos van a visitar ideas como: estoy viejo para hacerlo, empiezo mañana, ahora tengo otras ocupaciones. Hasta ahora quizás estuviste conduciéndote con estas limitaciones, sin notar que estabas robándote a ti mismo, quitándote capacidades y oportunidades, y lo más importante, evitando el pensamiento explosivo, ese pensamiento que puede traerte las ideas más geniales. Yo he identificado 4 de estos pensamientos limitantes que quiero compartirte, que los tengas en cuenta, los analices y cada vez que puedas identificarlos tú mismo, trates de apartarlos de tu mente. El primero de ellos es el conformismo adquirido. El conformismo adquirido es una forma de actuar en base a que lo que tengo no es lo que quisiera, pero es lo que me alcanza. Tiene frases como: con esto es suficiente, hice lo que pude. Hice lo que pude es la frase número 1 del conformismo adquirido. Pero muchas veces hice lo que pude no es hice todo lo necesario o todo lo que estaba a mi alcance, sino que no lo intenté lo suficiente. Para esto debemos establecer la diferencia entre: hice todo lo que estaba a mi alcance, agoté realmente todos mis recursos o solamente lo intenté una vez y sin voluntad. Hazte esta pregunta cada vez que esta frase visita tu mente y te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces no hiciste realmente todo lo que pudiste haber hecho. La segunda limitación es la imposible. Sí, existen cosas que son imposibles, pero entre las cosas que son realmente imposibles y a las que les llamamos imposibles porque no tenemos el valor de afrontarlas o de concretarlas o de comenzar a actuar, son muy diferentes. Imposible es lo que solemos decirnos cuando no tenemos las agallas de intentar algo. Este tipo de pensamientos lo que hace es inutilizarme, porque más que un límite es una anulación, que está por lo general asumida desde una debilidad absoluta. Si yo sostengo que algo es imposible cuando en realidad no lo es, nunca voy a intentar hacerlo. Si hay alguien que ya lo ha hecho, entonces quiere decir que no es imposible. Si no es algo demasiado fantasioso, si no es algo que desafía todas las leyes físicas, entonces lo más probable es que no sea algo imposible, sino que tú no tengas el valor de hacerlo. La tercera de las limitaciones mentales es el manual de nacimiento. Tiene la frase número 1 por excelencia, que es: no nací para esto. Esta frase establece la premisa de que vinimos al mundo con un manual de instrucciones que indicaba lo que íbamos o no íbamos a poder hacer de nuestras vidas. Y como ya te he dicho en la presentación de este curso, si te fijas bien en todos los nacimientos, ningún niño nace con ningún manual, ni es tocado por una varita mágica, ni nada que se le parezca. Entonces, deja de repetirte que has nacido para tal o cual cosa, porque eso es llanamente una mentira. Tú decides lo que puedes o lo que no puedes hacer, dentro de tus capacidades o de tus posibilidades. Pero no hay nada externo que lo decida por ti, y menos que venga predeterminado desde antes de nacer. Y si resultara que crees que hay algo predeterminado antes de nacer, el poder de cambiarlo solamente lo tiene una persona: tú. Y el último de estos limitantes mentales es el egocentrismo invertido. El egocentrismo invertido es cuando decimos: tengo la peor de las suertes, el mundo está en mi contra. Esto supone que el universo estuvo juntando mala suerte y desgracias durante toda la eternidad, y cuando tuvo una buena cantidad de ellos, te los ha enviado a ti. Ha esperado millones de años a que tú nacieras para darte esas desgracias a ti. Esto es el colmo del egocentrismo. No eres tan importante para el universo, ni para Dios, ni para nada parecido, como para que esté ocupando todos sus pensamientos en arruinar tu vida o tu suerte. Y este tipo de egocentrismos es aún más dañino que el egocentrismo convencional, que dice que somos los mejores o que tenemos la mejor de la suerte. Ahora, supongamos que es cierto, tienes la peor de la suerte, eres tan importante para Dios y para el universo de enviarte todas esas desgracias. Entonces, tranquilamente, eres tan importante como para revertirlo.
¿Es tan importante para todo lo contrario, para dar vuelta a la película, para tener la mejor de la suerte? ¿O qué? ¿Para ser un genio eres un idiota, pero para ser un idiota eres un genio? Ahora que ya sabemos cómo funciona nuestra mente y cómo trabaja nuestro cerebro, cuáles son los componentes que lo conforman, vamos a comenzar a utilizar todo esto que hemos aprendido, todas estas características y facultades que tenemos para que nuestro cerebro comience a crear genialidades, para que pueda pensar como piensa un genio y para que logre crear cosas increíbles. No importa si no eres un genio, nadie nació siendo un genio. Como te dije, la genialidad es algo que se aprende y es lo que vamos a hacer a partir de este momento.